Cada mañana tomas una decisión silenciosa. ¿Vas a controlar tu vida, o dejar que el mundo la controle por ti? Fuego cada mañana comienza mucho antes de que abras los ojos. Empieza en el momento en que decides quién va a dirigir tu día. Muchas personas creen que el mundo es el que determina su rumbo, que el trabajo, las responsabilidades o el caos diario son los que mandan. Pero la verdad es mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más incómoda. La forma en que despiertas determina la forma en que vives. Daniel solía empezar sus mañanas como la mayoría de las personas. La alarma sonaba. La apagaba sin pensar y durante varios minutos se quedaba en la cama mirando el techo o revisando el teléfono. Parecía algo pequeño, algo sin importancia, pero con el tiempo se dio cuenta de que ese pequeño momento estaba definiendo todo su día. Cuando reaccionas en lugar de decidir, entregas el control antes de siquiera haber comenzado. El día empieza a empujarte en lugar de que tú lo dirijas. Y cuando eso sucede una y otra vez, la vida comienza a sentirse como una serie interminable de obligaciones en lugar de una dirección clara. Daniel entendió algo que cambió su perspectiva: despertar no es simplemente abrir los ojos, es asumir el mando. Muchas personas esperan sentirse motivadas para comenzar el día con energía, pero la motivación casi nunca aparece primero. La acción viene antes. La decisión viene antes. Y cuando decides empezar tu día con intención, algo dentro de ti cambia. No necesitas un plan perfecto ni una meta gigantesca cada mañana. Lo que necesitas es una razón clara para levantarte. Puede ser avanzar un poco más hacia tu objetivo, cumplir una promesa contigo mismo o simplemente demostrarte que tienes el control de tus propias decisiones. Una de las preguntas que comenzó a hacerse Daniel cada noche era simple, pero poderosa: ¿para qué me voy a levantar mañana? No se trataba de una lista de tareas. No se trataba de obligaciones. Era una razón. Una dirección. Algo que le recordara que su vida no estaba ocurriendo por accidente. Cuando comenzó a despertarse con esa pregunta en mente, sus mañanas cambiaron. Ya no abría los ojos de forma automática. Ahora despertaba con intención. También aprendió a proteger los primeros minutos del día. Antes de tocar el teléfono, antes de escuchar las noticias o revisar mensajes, se daba unos minutos para estar presente. Respiraba profundamente, se estiraba un poco y recordaba qué tipo de persona quería ser ese día. Ese pequeño espacio de silencio era como ajustar el rumbo antes de iniciar el viaje. Porque cuando empiezas el día reaccionando al mundo, el mundo controla tu energía. Pero cuando empiezas el día escuchándote a ti mismo, recuerdas que tú eres quien decide el camino. Daniel descubrió que la transformación personal no comienza con grandes discursos ni con cambios drásticos. Comienza con actos pequeños y silenciosos que nadie ve. Actos que parecen simples, pero que construyen carácter. Despertar con intención no cambia tu vida en un solo día. Pero repetirlo cada mañana cambia la forma en que te ves a ti mismo. Y cuando cambias la forma en que te ves, cambias la forma en que actúas. Ese es el verdadero comienzo de cualquier transformación. Hay un momento silencioso cada mañana que la mayoría de las personas subestima. Ocurre justo después de que suena la alarma. No dura mucho tiempo, tal vez unos pocos segundos, pero en ese instante se define algo más importante de lo que parece: quién tiene el control de tu vida. Para muchos, ese momento pasa casi sin pensarlo. La alarma suena, la mano se mueve automáticamente para apagarla y la mente comienza a negociar. 5 minutos más, hoy estoy muy cansado, mañana empezaré en serio. Son frases pequeñas, casi inocentes, pero repetidas cada día se convierten en un hábito poderoso. Lucas conocía muy bien esa batalla. Durante años pensó que su problema era simplemente el cansancio. Creía que necesitaba dormir más o que su cuerpo estaba agotado. Pero con el tiempo empezó a notar algo diferente. El problema no era el sueño. El problema era la negociación constante con la comodidad. Cada mañana la cama le ofrecía lo mismo: comodidad inmediata a cambio de disciplina. Y lo peligroso era que esa oferta parecía razonable. Después de todo, ¿qué daño podían hacer unos minutos más? Pero Lucas comenzó a darse cuenta de algo importante. No era el tiempo lo que estaba perdiendo. Era algo mucho más profundo: autoridad sobre sí mismo. La primera batalla del día no ocurre en el trabajo, ni en la calle,
ni frente a grandes decisiones. Ocurre en ese momento en el que nadie está mirando. Cuando decides si obedeces tus impulsos o si obedeces tus propias decisiones. Ese momento es más poderoso de lo que parece, porque cada vez que eliges levantarte cuando dijiste que lo harías, fortaleces algo dentro de ti. Y cada vez que cedes a la comodidad, algo dentro de ti también se debilita. Lucas entendió que la disciplina no comienza con grandes sacrificios. No empieza con cambios extremos ni con metas imposibles. Comienza con actos pequeños que se repiten todos los días. Levantarse cuando suena la alarma era uno de esos actos. Al principio no fue fácil. Hubo mañanas en las que el cuerpo pesaba y la mente inventaba excusas muy convincentes. Pero decidió hacer algo simple, dejar de negociar con la comodidad. Cuando la alarma sonaba, se levantaba inmediatamente. No pensaba demasiado. No discutía consigo mismo. Simplemente actuaba. Ese pequeño cambio transformó sus mañanas. Y aunque parecía algo trivial, tenía un efecto profundo en su mentalidad. Porque cuando empiezas el día cumpliendo una promesa contigo mismo, algo cambia en tu identidad. Empiezas a confiar más en ti. Empiezas a creer que realmente puedes hacer lo que dices que vas a hacer. Lucas también adoptó otro hábito simple. Después de levantarse, hacía la cama de inmediato. No porque fuera una tarea importante, sino porque representaba un mensaje claro. El día había comenzado y no había marcha atrás. Ese gesto pequeño marcaba una diferencia psicológica enorme. Era una señal de orden, de inicio, de compromiso. Muchas personas buscan cambios grandes en su vida sin darse cuenta de que todo comienza con decisiones pequeñas como estas. Ganarle a la cama no te convierte automáticamente en una persona exitosa, pero sí te entrena para algo mucho más importante, no rendirte cuando nadie te obliga. Porque cuando eres capaz de vencer la tentación más cercana desde el primer momento del día, enfrentas el resto de los desafíos con una postura completamente diferente. Y con el tiempo descubres algo poderoso, no era la cama el verdadero desafío. Eras tú aprendiendo a cumplir contigo mismo. El mundo moderno es ruidoso. Desde el momento en que abrimos los ojos, hay algo que intenta capturar nuestra atención, notificaciones, mensajes, noticias, opiniones y problemas que muchas veces ni siquiera nos pertenecen. Sin darnos cuenta, comenzamos el día rodeados de estímulos que empujan nuestra mente en todas direcciones. Sergio vivía exactamente así. Cada mañana, lo primero que hacía era tomar su teléfono. Revisaba correos, leía titulares, miraba redes sociales y respondía mensajes urgentes. Todo ocurría en cuestión de minutos, pero cuando finalmente se levantaba de la cama, ya se sentía agotado. No entendía por qué. Pensaba que estar informado lo hacía responsable. Creía que responder rápido lo hacía eficiente. Pero con el tiempo empezó a notar algo extraño, su mente estaba llena antes de que el día siquiera comenzara. Estaba reaccionando antes de pensar. Fue entonces cuando comprendió una verdad incómoda. No era falta de información lo que lo estaba agotando. Era exceso de estímulo. Cuando empiezas el día escuchando a todo el mundo, terminas olvidando escucharte a ti mismo. Por eso Sergio comenzó a experimentar con algo simple, pero poderoso: silencio. Los primeros minutos después de despertar dejaron de pertenecer al teléfono o al mundo exterior. Ahora eran suyos. Al principio se sentía extraño. Estar en silencio sin distracciones hacía que su mente comenzara a moverse rápidamente. Aparecían pensamientos, preocupaciones y pendientes. Pero pronto entendió algo importante: ese ruido interno siempre había estado ahí. La diferencia era que antes lo tapaba con estímulos externos. El silencio no es ausencia de ruido. Es presencia. Es el espacio donde tu mente puede ordenarse y donde tus pensamientos pueden aclararse. Así como un instrumento necesita afinación antes de tocar, la mente también necesita unos momentos de quietud antes de enfrentarse al caos del día. Sergio empezó con algo muy simple. Cada mañana dedicaba entre 5 y 10 minutos a respirar profundamente y simplemente estar presente. No buscaba soluciones ni analizaba problemas. Solo respiraba y permitía que su mente se calmara. Ese pequeño ritual comenzó a cambiar su manera de empezar el día. Descubrió que cuando protegía esos primeros minutos de silencio, su mente se sentía más clara durante el resto de la jornada.
Tomaba decisiones con más calma, reaccionaba menos impulsivamente y tenía más control sobre su energía. No necesitaba horas de meditación ni prácticas complicadas. Solo necesitaba intención. Porque el verdadero poder del silencio no está en escapar del mundo, sino en prepararte para enfrentarlo. También aprendió algo más profundo: lo que no escuchas dentro de ti termina gritándote afuera. Muchas veces nuestras decisiones impulsivas, nuestras reacciones exageradas o nuestro estrés constante vienen de pensamientos que nunca nos permitimos procesar. El silencio te da ese espacio. Te permite notar que estás cargando, que te preocupa y que realmente importa en tu vida. Y cuando eres consciente de eso, puedes actuar con mucha más claridad. Las noticias, las redes sociales y los mensajes no son necesariamente malos. El problema aparece cuando entran en tu mente antes de que tú estés firme. Porque si el mundo define tu estado emocional desde el primer minuto del día, pasarás el resto del tiempo tratando de recuperar el control. Sergio descubrió que proteger esos minutos de silencio era una forma de liderazgo personal. Era decirse a sí mismo: primero ordeno mi mente, luego enfrento el mundo. Y cuando comienzas el día desde ese lugar de claridad, algo cambia. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú llegas diferente. Más tranquilo. Más enfocado. Más presente. Durante mucho tiempo, Andrés creía en una idea que muchas personas aceptan sin cuestionar. Pensaba que primero necesitaba sentirse motivado para empezar a moverse. Creía que la energía debía aparecer antes de la acción. Pero casi nunca ocurría. Había mañanas en las que esperaba sentir ganas de levantarse a hacer ejercicio, estirarse o simplemente caminar unos minutos. Sin embargo, esas ganas raramente llegaban. Y cuando no llegaban, el cuerpo se quedaba quieto y la mente aún más pesada. Con el tiempo Andrés entendió una verdad incómoda, pero liberadora: la motivación no siempre viene antes de la acción. Muchas veces aparece después. El movimiento no es la consecuencia de la motivación. Es su origen. Cuando el cuerpo empieza a moverse, algo cambia dentro de nosotros. La energía comienza a activarse, la mente se vuelve más clara y la voluntad se fortalece. No porque el ejercicio sea mágico, sino porque el cuerpo y la mente están profundamente conectados. Andrés no comenzó con rutinas intensas ni con entrenamientos complicados. Empezó con algo simple: moverse un poco cada mañana. A veces eran unos estiramientos. Otras veces caminaba durante 10 minutos. Algunas mañanas hacía unas cuantas flexiones o respiraba profundamente mientras activaba su cuerpo. Nada extraordinario. Pero sí constante. El error que muchas personas cometen es pensar que si no pueden hacerlo perfecto, entonces no vale la pena hacerlo. Esperan el momento ideal, el lunes perfecto, el mes adecuado o el ánimo correcto. Mientras esperan, pasan semanas sin moverse. Pero el cuerpo no entiende de excusas. El cuerpo entiende de repetición. Cada vez que Andrés se movía, incluso cuando no tenía ganas, estaba enviando un mensaje claro a su mente. Él estaba al mando. No el humor, no la pereza, no las circunstancias. Ese mensaje, repetido cada mañana, comenzó a construir algo más profundo que un hábito físico. Comenzó a construir identidad. Moverse por la mañana no se trata de estética ni de apariencia. No se trata de tener un cuerpo perfecto. Se trata de activar el sistema, de recordarle al cuerpo que está vivo, presente y en movimiento. El sudor no es castigo. Es compromiso. Incluso una pequeña dosis de movimiento puede romper la inercia mental. Caminar unos minutos cambia la química interna del cuerpo. Respirar profundamente mientras los músculos se activan ordena los pensamientos. No necesitas un gimnasio. No necesitas horas. Necesitas decisión. Andrés también entendió algo que muchas personas pasan por alto: el cuerpo es el primer territorio que gobernamos en nuestra vida. Si no podemos levantarnos y moverlo cuando lo decidimos, será mucho más difícil enfrentar desafíos más grandes. Conversaciones incómodas, decisiones difíciles o momentos de presión requieren la misma capacidad: actuar incluso cuando no tienes ganas. Cada mañana que eliges moverte estás entrenando exactamente eso. Estás desarrollando la capacidad de actuar sin depender del impulso emocional. Y esa capacidad se traslada a todas las áreas de tu vida. El cuerpo nunca miente.
Si lo tratas con pereza constante, te devuelve apatía. Si lo tratas con acción, te devuelve claridad. Andrés empezó a notar que los días en los que se movía desde temprano eran diferentes. Su mente estaba más despierta, su energía más estable y su enfoque más fuerte. No porque el mundo cambiara, sino porque él llegaba distinto. Mover el cuerpo cada mañana es una conversación silenciosa contigo mismo donde dices, hoy no me abandono. Y cuando esa conversación se repite día tras día, algo poderoso ocurre. Dejas de depender de las ganas para actuar. Empiezas a depender de tu decisión. Y esa diferencia cambia todo. Durante muchos años, Mateo terminaba sus días con una sensación extraña. Había estado ocupado desde la mañana hasta la noche. Había respondido correos, atendido mensajes, resuelto problemas y corrido de una tarea a otra. Sin embargo, al final del día sentía algo incómodo, había trabajado mucho, pero no sentía que realmente hubiera avanzado. Esa sensación lo acompañaba constantemente. Estaba cansado, pero no satisfecho. Ocupado, pero no enfocado. Con el tiempo entendió algo importante, el problema no era la falta de esfuerzo. El problema era la falta de dirección. Porque el cansancio no siempre viene de trabajar demasiado. Muchas veces viene de trabajar en cosas que no importan. Cuando no decides tus prioridades desde el principio del día, alguien más lo hará por ti. El mundo está lleno de personas, notificaciones, urgencias y problemas que compiten por tu atención. Y si empiezas la mañana sin claridad, terminarás convirtiéndote en empleado de las agendas de los demás. Mateo lo experimentó muchas veces. Abría su correo por la mañana y antes de darse cuenta ya estaba reaccionando a lo que otros necesitaban. Luego aparecían mensajes, llamadas o tareas inesperadas. Cuando finalmente intentaba concentrarse en sus propios objetivos, el día ya estaba avanzado y su energía estaba dispersa. Fue entonces cuando decidió hacer un cambio simple, pero poderoso. Comenzó a decidir su día antes de que el día comenzara. Cada noche, antes de dormir, tomaba unos minutos para pensar en el día siguiente. No intentaba llenar su agenda con 20 tareas. No buscaba organizar cada minuto. Solo se hacía una pregunta sencilla: ¿cuáles son las 3 cosas más importantes que debo hacer mañana? Solo 3. No 10. No 15. 3 prioridades claras. Eran tareas que, si lograba completarlas, harían que el día realmente valiera la pena. Tareas que acercaban su vida a sus objetivos, en lugar de simplemente mantenerlo ocupado. Mateo empezó a escribir esas 3 tareas en un cuaderno. Ese pequeño acto tenía un efecto psicológico poderoso. Cuando las prioridades están solo en la mente, se vuelven difusas. Pero cuando se escriben, se convierten en compromisos reales. Ya no eran ideas vagas. Eran promesas consigo mismo. Otra cosa cambió su forma de trabajar: comenzar el día con la tarea más importante. Curiosamente, esa tarea casi siempre era la más incómoda. Era la que generaba más resistencia. La que más ganas tenía de posponer. Pero Mateo descubrió algo interesante: cuando enfrentaba primero esa tarea difícil, el resto del día se sentía más ligero. Incluso si el día se volvía caótico después, ya había cumplido con lo esencial. Y eso cambiaba completamente su sensación al final del día. Había días impredecibles en los que todo cambiaba de repente. Reuniones inesperadas, problemas urgentes o planes que se desordenaban. Pero incluso en esos días, tener claras sus prioridades le permitía no perder el rumbo. Porque decidir tu día no significa controlar todo. Significa saber que no estás dispuesto a abandonar, incluso cuando el caos aparece. El enfoque matutino también reduce el desgaste mental. Cada decisión que no tomas con anticipación se convierte en una pequeña carga durante el día. Preguntas como ¿por dónde empiezo? O ¿qué hago ahora? Consumen energía mental innecesaria. Pero cuando ya sabes cuál es tu prioridad, no necesitas gastar energía decidiendo. Solo necesitas actuar. Mateo también aprendió que el enfoque no significa hacer más cosas. Significa hacer las cosas correctas. La mayoría de las personas llenan su agenda tratando de sentirse productivas. Pero la verdadera productividad no se mide por la cantidad de tareas que completas, sino por el impacto de las tareas que eliges.
Cuando decides tu día antes de que comience, algo cambia en tu postura mental. Dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir liderando. Ya no te mueves al ritmo de las urgencias externas. Te mueves según lo que realmente importa para tu vida. Y con el tiempo, esos días con intención comienzan a acumularse. Día tras día. Decisión tras decisión. Hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de algo poderoso, no solo cambiaste tu rutina. Cambiaste la dirección de tu vida. En un mundo lleno de ruido constante, el silencio se ha vuelto algo extraño para muchas personas. Estamos rodeados de notificaciones, conversaciones, opiniones y distracciones. Siempre hay algo sonando, algo moviéndose, algo exigiendo nuestra atención. Pero en medio de todo ese ruido, existe una habilidad poderosa que pocas personas desarrollan: la capacidad de dominar el silencio. Lucía aprendió esta lección de una manera inesperada. Durante mucho tiempo, pensaba que para ser respetada tenía que hablar más, defender cada punto y responder rápidamente a cualquier comentario. Sentía que si se quedaba callada, los demás pensarían que no tenía nada que decir o que era débil. Pero un día, en una reunión importante, algo cambió su forma de ver las cosas. Mientras varias personas discutían y hablaban al mismo tiempo, tratando de imponer sus ideas, Lucía decidió hacer algo diferente. En lugar de apresurarse a intervenir, simplemente escuchó. Observó cómo cada persona hablaba más fuerte para intentar ganar la conversación. Cuanto más hablaban, más evidente se volvía que nadie estaba realmente escuchando. Entonces, cuando finalmente hubo un momento de pausa, Lucía habló. Su comentario fue breve, claro y directo. Y algo sorprendente ocurrió: todos prestaron atención. En ese momento entendió una verdad poderosa. Cuando hablas constantemente, tus palabras se diluyen en el ruido. Pero cuando eliges el momento adecuado para hablar, tus palabras pesan más. El silencio no es debilidad. Es control. Las personas que dominan el silencio no sienten la necesidad de reaccionar a todo. No responden inmediatamente a cada crítica, a cada provocación o a cada comentario negativo. En lugar de eso, observan, analizan y deciden si realmente vale la pena responder. Esta habilidad tiene un efecto profundo en la forma en que los demás te perciben. Cuando alguien reacciona impulsivamente a todo lo que ocurre, transmite nerviosismo e inseguridad. Pero cuando alguien mantiene la calma, escucha con atención y habla solo cuando es necesario, transmite confianza y autoridad. Lucía comenzó a practicar esta habilidad en diferentes situaciones de su vida. Cuando alguien hacía un comentario sarcástico, en lugar de responder de inmediato, hacía una pausa. A veces simplemente sonreía y continuaba con lo que estaba haciendo. Otras veces respondía con una frase breve y tranquila. Descubrió que muchas discusiones se desvanecen cuando no reciben la reacción que esperan. El silencio también tiene otro poder importante: te permite pensar con claridad. Cuando reaccionamos de inmediato, nuestras emociones suelen tomar el control. Pero cuando hacemos una pausa, incluso de unos segundos, damos espacio a nuestra mente para organizar las ideas y elegir una respuesta más inteligente. No se trata de quedarse callado siempre. Se trata de elegir cuándo hablar y cuándo no. Las personas más influyentes no son las que hablan todo el tiempo. Son las que saben cuándo hacerlo. Lucía también descubrió que el silencio puede ser una herramienta poderosa para comprender a los demás. Cuando escuchas realmente, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: el tono de voz, las dudas detrás de las palabras, las verdaderas intenciones de una conversación. Escuchar con atención te da información. Y la información te da ventaja. Con el tiempo, Lucía dejó de sentir la necesidad de llenar cada momento con palabras. Aprendió a sentirse cómoda con el silencio, incluso en conversaciones importantes. Y lo más interesante fue que las personas comenzaron a respetar más su opinión. Porque cuando alguien habla poco pero con claridad, cada palabra tiene más peso. Dominar el silencio no significa desaparecer de las conversaciones. Significa aprender a dirigirlas con inteligencia. A veces, la respuesta más poderosa no es la más larga ni la más rápida. A veces, la respuesta más poderosa es una pausa. Cuando el despertador sonó, Valeria abrió los ojos y sintió la pesadez de un día más por delante. Su primera reacción fue quejarse mentalmente: otro día ocupado,
otra lista interminable de cosas que hacer. Durante años había empezado así cada mañana, preocupada, ansiosa y lista para reaccionar a lo que el mundo le imponía. Pero un cambio simple transformó por completo su manera de vivir. Valeria comenzó a practicar gratitud desde el primer minuto en que despertaba. Antes de revisar el teléfono o cualquier notificación, se detenía unos segundos y pensaba, ¿por qué puedo estar agradecida hoy? No buscaba respuestas grandes ni épicas, solo 3 cosas concretas que valoraba: su salud, las personas que la apoyaban, y la oportunidad de poder empezar de nuevo cada día. Ese pequeño acto tenía un efecto inesperado y profundo. La gratitud matutina no eliminaba los problemas ni los desafíos del día, pero cambiaba la manera en que ella los enfrentaba. En lugar de comenzar el día desde la escasez o la queja, lo hacía desde la abundancia y la claridad. Su mente se ordenaba, su energía se estabilizaba y su enfoque se volvía más nítido. Pero Valeria no se quedó solo con la gratitud. Comprendió que no basta con sentirse bien o pensar positivo, había que actuar. Así que combinó esta práctica con algo aún más poderoso, la acción temprana. Antes de las 9 de la mañana, Valeria se comprometía a hacer algo que le resultara incómodo, que normalmente pospondría o evitaría. Podía ser un proyecto importante que había estado retrasando, una llamada difícil, o incluso un breve ejercicio físico que despertara su cuerpo y su mente. La incomodidad de esa acción no era un castigo, sino una herramienta. Cada vez que hacía algo difícil temprano, entrenaba su disciplina y fortalecía su carácter. Lo sorprendente fue cómo esto empezaba a afectar todo lo demás. Los días se sentían más productivos, pero no solo en términos de tareas completadas. Se sentía más dueña de su tiempo y de su vida. Cada decisión posterior parecía más clara, cada interacción más consciente, y cada desafío más manejable. La acción temprana creaba impulso, y ese impulso se traducía en una sensación de control que antes había perdido. Valeria entendió que la combinación de gratitud y acción temprana era poderosa porque abordaba tanto la mente como el cuerpo. La gratitud alineaba su perspectiva, reduciendo la ansiedad y la reacción impulsiva. La acción temprana entrenaba su voluntad, recordándole que ella decidía cómo responder a los desafíos, no la pereza ni las circunstancias. Con el tiempo, estos hábitos se convirtieron en su norma. No eran días excepcionales, eran días consistentes, intencionales, construidos desde la primera hora. Y eso marcaba la diferencia. Porque cada mañana empezada con gratitud y con acción era un ladrillo en la construcción de su confianza, su disciplina y su carácter. El secreto de Valeria era simple pero profundo: no esperes que el mundo te diga cuándo actuar, ni que la motivación aparezca por sí sola. Crea tu propio impulso desde temprano. Hazlo con gratitud, hazlo con intención, hazlo con disciplina. Cada pequeño acto suma, y esos actos diarios son los que definen quién eres y hacia dónde vas. El mensaje final es claro: tu mañana es tuya. La forma en que empiezas tu día determina si reaccionas al mundo o lo lideras. Gratitud más acción temprana es la fórmula que transforma días ordinarios en vidas extraordinarias. Si quieres que tu vida cambie, empieza hoy, antes que el mundo te dicte cómo vivirla.